Gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí reunidos para aprender de ti, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que podamos comprender primero antes que nada tu voluntad y que podamos ejercer tu voluntad en nuestras vidas todos los días. Te pedimos también, Señor, que nuestros corazones sean abiertos al igual que nuestra mente, Señor, para comprender cada una de estas palabras. Y te pido, Padre Celestial, que también guíes al hermano para que nos dé lo que tú quieres que el día de hoy aprendamos. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Quería preguntarles, ¿son nuevos en el cristianismo? ¿Ya tienen ratito de cuna cristiana, recién convertidos, mucho tiempo? Ok, excelente, muy bien. ¿Y usted? Bueno, yo me convertí grande cuando tengo mi esposa y de ahí nos reunimos un rato, dejamos ya, como yo soy. Ok, ok. Por lo siguiente, bueno, hemos empezado a llevar un lineamiento más parejo, pero algunos fuimos de cuna católica y aparte también traen cierto adoctrinamiento porque ya vienen de algunos otros lugares o instituciones pentecostales, bautistas, evangélicos. Entonces lo que estamos tratando de hacer es llevar una sana doctrina, lo más sano que se pueda, pero sin ser dogmáticos, sin ser legalistas, simplemente tratar de basarnos en la palabra, pero lo completamos mucho. Las cosas que vemos a veces las profundizamos más dándole la interpretación cristiana, la interpretación católica y la interpretación judía. Una de las cosas que les he comentado a mis hermanos es el hecho de que la Torá es judía. El pueblo de nuestro Señor es judío y nuestro Señor fue judío. Entonces es importante a veces tocar algunos puntos para poder comprender bien y armar el rompecabezas. Entonces de repente van a oír algunas palabritas quizás con las que no estén acostumbrados, como Torá, como Cábala, como Talmud, como Zohar, como libro de Yetzirah, que todo esto viene dentro de la raíz judía, pero es para complementar. Todo es informativo, realmente nosotros estamos ciertos y seguros de quién es el camino, la verdad y la vida. Entonces es para complementar la información que a veces vemos. Ahorita estamos en lo que viene siendo la conferencia de los milagros de Jesucristo. Esta es la parte 4. Pero les estaba preguntando sobre Mateo 24, porque tuvimos ayer otro terremoto, porque hubo un terremoto en Filipinas, porque hubo un terremoto en Japón, porque hubo un terremoto en Venezuela, porque hubo un terremoto en Colombia y porque ya viene el 19 de septiembre. Entonces en Mateo 24 hay muchísimas respuestas, por eso le preguntaba a mi hermanita. A veces pasamos por alto. Perdón, en Indonesia. En Indonesia. Pasamos por alto muchísimas cosas, pero es curioso que este libro que fue escrito hace casi 2000 años tenga ya las profecías. Y el punto interesante es que nos platican y nos dicen y oímos desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, que ya viene el fin, y que ya viene el fin, y que ya merito. Y como no se ve nada, la gente piensa que esto no va a pasar, que esto es un cuento, que esto es una historia. Y las generaciones de hoy en día, con tristeza lo digo, no creen en Dios. Las generaciones jóvenes se acercan a uno, les quiere hablar de Dios y no conocen nada. Pero curiosamente, aquí está todo. Lo que pasa es que dice en la profecía del libro de Daniel, cuando el ángel le entrega la profecía a Daniel, que selle estas palabras y las guarde hasta que la gnosis haya aumentado, hasta que el conocimiento haya aumentado. Y el día de hoy hay más conocimiento sobre toda la escatología que hubo en los siglos atrás. Se pueden entender mejor las profecías, pero sobre todo, efectivamente, el conocimiento ha aumentado. En los últimos 100 años pasamos de andar a pie y del burro y del caballo al motor a gasolina, a los viajes en avión, a los viajes espaciales, al internet, a la inteligencia artificial,
a la robótica en un siglo. Lo que no ha tenido la humanidad de avance en casi 6.000 años, en 100 años ya lo tiene. Entonces hay que entender estas profecías, principalmente la de la higuera, la parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola, que cuando sus hojas reverdecen es porque el verano se acerca. Y cuando se habla en la Biblia de la higuera, estamos hablando del pueblo de Israel. En el año 70, que fue la diáspora, todo el pueblo israelita fue disperso y se regó por todo el mundo. Pero si no fuera la mano de Dios, ¿qué fue? Que efectivamente el 14 de mayo de 1948 nuevamente dice lo que hoy conocemos por la ONU, que entonces eran las Ligas de las Naciones, que se le devuelve su tierra nuevamente a Israel y se instauran como nación en un solo día. Y está en las profecías, pueden buscarlo. En un solo día, ¿no? ¿Quién los vio convertirse en un pueblo? Pues ahí está. Y si vemos Mateo 24 también, ¿qué dice? No pasará de esta generación antes de mi regreso. ¿Cuánto dura una generación? Según la Biblia. ¿100 años? Un poco menos, hermanita. 50. De 70 a 80. Entonces, mi hermano, si hacemos las cuentas de 1948 para hoy día, Ya nos pasamos. ¿en qué tiempo andamos, no? Ya casi, ya estamos a nada, en la línea. En la línea. Entonces, a eso se refiere. De esta generación no pasará. ¿De qué generación? De la generación que vio cómo Israel se conformó en nación en un solo día. Entonces dice Mateo 24, oirán de falsos cristos, que harán proezas muy grandes, inclusive si fuera posible, engañarán a los escogidos. Y no se turben porque oirán de guerras y de rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y la parte interesante que el día de hoy viene sonando, ¿cuál es? Porque habrá pestes y terremotos en diferentes lugares. Amén. Es lo que dice Mateo 24. Exactamente. Entonces, digo, personalmente yo creo que entramos en dolores de parto, porque también dice ahí, pero aún no es el fin. Simplemente estamos en la recta final. Y tristemente muchas personas en su cabecita creen que son cristianos. Y el arrebatamiento, no sé si han escuchado de esa, ¿sí? Ok. Sí, nos han dicho. Hay 3 posturas, entonces es muy complicado porque las 3 tienen muy buenos fundamentos, la pretribulacional, la trans y la postribulacional. ¿En qué momento viene nuestro Señor por la iglesia? Es complicado, las 3 tienen validez, pero creo que estamos entrando en dolores de parto. ¿Qué podemos hacer? Seguir el camino del Señor para Amén. cuando llegue estemos dispuestos a subir con Él. Lo que podemos y debemos hacer es estar a cuentas con Dios, estar bien con Dios, estar en oración, seguir ayudando al prójimo, porque si no está Dios en tu corazón, lo primero que vas a tener viendo al mundo es miedo. ¿Sabes qué realmente veo? Que no tenemos la conciencia de la vida en que termine en un momento, ¿no? Así es. Hace unos días que pasó el accidente de la señora que le cae el espectacular sí. en el carro, ¿no? Es algo increíble. Yo me quedé, bueno, ok, muere todos los días gente, ¿no? No fue así como la impactados eso, sino cuando lo vi. Venían varios y Veníamos precisamente pensando cayó en ella. ¿Me voy a ir en gracia? Ay, no. Oye, amanecí, gracias Dios por tu bendición. Amén. Dame y hacer la oración del día. La hice, la hago y me quedé a pensar, ¿realmente realizo oración antes de salir de casa? Del agradecimiento de estar en vida con Él, de su amor, de recibirlo ese día y de que me dé ahora sí que la fuerza para evitar caer en tentación ese día y poder estar en gracia. Lo hago. Y fue cuando... Ay, no, sí estuvo... Realmente, no. O sea, a veces salgo y es tarde que ir al trabajo, ya cuando me... sí, gracias a Dios, amaneció. Pero, ¿y si entonces en ese momento, digo, tenemos tantas tentaciones el día de hoy en la calle, en el mundo, que cometemos pecado
a veces inconscientemente, porque con conciencia de decir, mira, un pecado, voy por él. No, pero la inconsciencia nos gana. Nuestras sensaciones de vida, lo que queremos, tenemos adentro, nos va a ganar. Y podemos cometerlos. Luego pido perdón, hombre. Ya me di cuenta. Pero en ese momento que te diste cuenta que pasó algo que no debiste haber hecho, como pues confrontar a alguien y a lo mejor insultarte con él porque también te buscó y tú buscaste esa forma de no quitarte. Sí, hombre, ya sé, Dios, estuvo mal, pero no es oración para pedir perdón. Si nada más, ok, no lo vuelvo a hacer. Pero estarás en gracia entonces en ese momento. No. Y entonces es lo que no tenemos en la conciencia nosotros a veces. De tratar de estar en gracia. De tratar de que estemos limpios ese día. De poder decir a Dios, ¿sabes qué? Humildemente te pido perdón por todos los pecados que estoy cometiendo, porque la verdad mi carne me está llamando y porque me está dando la oportunidad de alejarme de ti, cuando yo lo que quiero es estar contigo. Ayúdame y humildemente pedirle ayuda para estar con Él, porque de otra manera nos va a ganar la carne y no tenemos esa conciencia. Y creo que es despertarnos la conciencia del amor a Dios y que vierta su amor en nosotros para protegernos y salir con la armadura, para estar en gracia todos los días. Ya lo dijiste. Ponernos la armadura de Dios todos los días. Adelante, hermano. Entender, primero que nosotros ya hay una conciencia. O sea, aquí lo más importante, porque la predicción viene de no sé cuántos años. O sea, y no sabré yo la fecha exacta, pero conciencia la vamos teniendo. Gracias a Dios, a congregarse, a platicar estos discipulados, vamos adquiriendo conciencia, lo cual vamos viendo que los mensajes ahí están. Yo no le llamo dolor de parto, yo me gustaría llamarle casi que es el fin de nosotros, cuando vamos a ir de realmente con mi Señor a rendir cuentas. Yo le llamo rendición de cuentas. Sí, porque hablamos el fin de los tiempos, ¿no? El tiempo no se acaba. El mundo tampoco se va a acabar. Nosotros va a haber una reestructuración de los cuales a ver cómo estamos. Darle gracias a Dios porque nos estamos preparando, hay conciencia, nos estamos dando cuenta de la transformación. Porque mucha gente no se da cuenta. O sea, esto yo lo veo en la calle, pues tembló en Venezuela, tembló en Colombia, acaba de temblar en cierto lado allá por los Asias. Y pues qué bueno, pues aquí no nos va a tocar. Nosotros ya está en la conciencia que ya nos dimos cuenta. ¿Cuándo fue el temblor más fuerte en septiembre? El 19. ¿Hace cuántos años? ¿Desde cuándo nos está avisando mi Señor de alguna manera? Fue el temblor fuerte. Uh-huh. O sea, a lo mejor nosotros lo vemos en tiempo, en años, pero también sabemos por ahí en la Biblia hay algo donde a mi Señor lo de 100 años, creo que es un día o dos, no sé cómo se maneja. 1000 años es un día. Entonces, gracias a Dios por la conciencia y seguirnos preparando. Así porque es. esto es importante, porque ¿qué nos pide Dios o qué le damos a Dios? Yo eso es lo que vengo trabajando día con día. La congregación, su estudio, llevar su palabra, amor al prójimo y seguir trabajando. Para mí yo siento que es la única manera de que estemos un poquito en paz, tranquilos y seguir retroalimentándonos de la palabra. Es correcto. Entonces, bueno, sugerencia. Y esto es teología tanto cristiana como católica. Estar a cuentas con Dios todos los días, estar en gracia con Dios todos los días es hacer mi oración con Él y mi arrepentimiento, por llamarlo de alguna forma, pero un arrepentimiento real sin caer en el punto de ser ya una mofa a Dios, ¿no? De que, sí, le pido perdón y no, o sea. De corazón. Algo de corazón, tener en mente que no lo quise hacer, metí la pata, bueno, exactamente, y estar a cuentas todos los días. ¿Por qué? A lo que voy, tanto cristiana como católicamente, tenemos hasta el último suspiro, y en el último suspiro se acaba la gracia de Dios. Entonces, ya del otro lado, ya no hay nada de que me arrepiento. Nada más fue el tiempo que se nos dio aquí. Y hasta ahí. Tuvimos libre albedrío para sacar nuestras mejores o nuestras peores versiones.
Entonces todos los días es estar a cuentas con Dios y tratar de hacer lo mejor posible, tratar de darle, tratar de llevar el primer mandamiento a cabo, el segundo mandamiento a cabo. Y perdón, pero sí se va a acabar la tierra, ¿verdad, hermanita? Van a haber nuevos cielos y nueva tierra. Porque en la Pasión lo dijo, ves madre, yo hago todas las cosas nuevas, y en Apocalipsis está, todo eso será destruido y va a haber una nueva tierra. ¿Cuándo? Cuando descienda la nueva Jerusalén para el reino milenial. Perdón, pero tenía que decírselo. No, pero pues, es que es mi sentir, o sea, Y en el sentido literal, muy bien, yo la perspectiva es, yo no lo voy a ver, quién sabe. no sabemos, es que mire, Sí, por ejemplo, decía ahorita, dolores de parto, ¿por qué? ¿Quién ha sido mamá? Ay, sí, Y cuando empiezan las contracciones, es horrible. empiezan los dolores de parto y se vienen cada vez más seguido y más Pero seguido no nos desmayamos. y más o sea, fuertes. tanto. Ajá. Entonces la comparativa es muy No nos buena, desmayamos. porque empiezan a ser más rápidas, más seguidas y más fuertes. Sí, sí, sí. Y ahorita que entra todo esto a la recta final en los dolores de parto, se vienen así todos los eventos a nivel mundial de todo lo que va a ocurrir, cada vez más seguido, cada vez más rápido y cada vez más fuertes. Pero, ¿sabes? Perdón, en esa parte, también hay que ver la parte buena, ¿no? Y si nos vamos a, Sí, es a lo bueno. bueno, Pues es bueno. Sí, es bueno. si nos vamos a la parte, o sea, a dejar de estar pensando en eso nada más como, es que viene esto malo y ya empiezan los terremotos y a lo mejor viene uno, me cae y todo, sí. Pero si nos vamos al pasado, el día de hoy podemos tener más oportunidades de llegar y hablar de su palabra en todo, tal es el hecho que es lo que estás haciendo. Puedes llegar a más gente gracias a la tecnología que en los últimos 100 años está, como dijiste, que antes. Entonces también es parte de que nuestro Padre dijo, ok, ya viene el fin de los tiempos, me tengo también que apurar a saber ver la manera y encontrar la manera de llegar a todos. Y el día de hoy ya hay la manera de llegar a todo el mundo con la palabra de Dios, desde el lugar donde estés y en el lugar donde esté la otra persona. Tenemos esa oportunidad de poder hablar de Él y hablarles de la salvación. Lo que antes igual, así tenemos la Biblia, pero era un libro que a lo mejor, ¿cómo la es para llegar a 5,000 kilómetros de aquí? Sí, hay lugares y el día de hoy se puede. Puro burrito. Tenemos esta oportunidad de poder seguir hablando de su palabra y poder llegar a todo el mundo y poder salvarnos todos. Eso que dice mi hermano es cierto, y hay 3 partes claves. La primera, Dios es un Dios tardo para la cólera, es un Dios paciente. La segunda, no vendrá nuestro Señor Jesucristo hasta que se sepa del Evangelio en todo el mundo. Y ya se me olvidó la tercera. Pero ok, sí. Porque Dios quiere que toda alma proceda al arrepentimiento para que sea salva. Y de ahí lo conectamos con Juan 3:16. Entonces, gracias a Dios tenemos oportunidad y tiempo. ¿Qué hubiera hecho el apóstol Pablo con un celular? Nomás imagínate, si así anduvo en todos los continentes conocidos entonces 3, ¿qué hubiera hecho el día de hoy con un celular? Muy bien, pues ahora sí, después de este pequeño breviario cultural, comenzamos la 4ª parte de los milagros de Jesús. Mateo 15, del 32 al 39, por favor. ¿Quién dice yo? 32 al 39. Sí, hermanita. 15, ya lo tiene. Yo. Adelante, adelante. Dice, alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen nada que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande? Jesús dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Muchas gracias, hermanita. Muy bien, bueno. Pues aquí,
Primera parte. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Una de las cualidades de nuestro Señor, entre el amor, es la bondad a través de la compasión a su creación. Entonces aquí, con este diálogo que Él da a los discípulos, revela estas cualidades también. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? No sabían quién y cuáles eran las capacidades del Hijo de Dios. Aún no dimensionaban las manifestaciones tan poderosas. Aún no tenían tampoco una gran fe, pues ya sabían que al que cree, todo le es posible. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. 7. A ver, hermanita, otra vez, ¿cuál es la importancia del número 7? ¿Patsy? Perdón. 7. ¿Cuál es la importancia del número 7 en gematría y en toda la Biblia? No sé. Ok, bueno, hoy me voy a basar a mi hermanita porque mi hermanita trae el espíritu el día de hoy. ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis? 7. Ángeles, 7. trompetas, 7. sellos, 7. esferas sí, estrellas, ángeles. 7. Y en el original hebreo, en Génesis 1:1, son 7 palabras las que conforman: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, estamos hablando de que esto no es una casualidad del número 7 en la Biblia y en gematría. El 6 es el número del hombre, porque en el 6º día fue creado, pero el número de la perfección es el 7. Con Cristo ascendemos al siguiente nivel. Sin Cristo estamos en el nivel terrenal, 6 de hombre, con Cristo 7. En gematría es el número de la perfección. Entonces, lo vamos a ver a lo largo de la Biblia. El número 7 es importante. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Sentarse primero que nada, pues para tener orden. Jesús mandó a la multitud sentarse en grupos organizados de 50 y de 100 personas para transformar un caos de hambrientos en una asamblea pacífica, evocando al pueblo de Dios en el éxodo por el desierto y preparando el escenario como banquete litúrgico y ordenado del reino de los cielos. Aquí también vemos un paralelismo de cuando andaban en el desierto como judíos errantes y posteriormente aquí en la alimentación. Y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dijo a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Este acto revela el poder de Dios en Cristo, la profunda compasión de Jesús, la dinámica del Espíritu Santo en la confianza en la dirección divina y el rol de los creyentes como distribuidores de su gracia. Va de nuevo. Este acto revela el poder de Dios en Cristo, la profunda compasión de Jesús, la dinámica del Espíritu Santo en la confianza en la dirección divina y el rol de los creyentes como distribuidores de su gracia. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Vemos la infinita compasión de Dios alimentando en sentido figurado y literal a toda la humanidad sin vaciar su poder. Volvemos a ver el número 7 aquí representado, la perfección de Dios. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este versículo cierra el segundo gran milagro de la multiplicación de peces y panes, realizada por Jesús, esta vez en una región de carácter gentil o pagana, como queramos verlo. Es decir, a diferencia de la primera multiplicación donde sobraron 12 canastos que representan a las 12 tribus de Israel, aquí sobran 7 canastas simbolizando la plenitud del Evangelio, alcanzando el mundo pagano de aquel tiempo. Muestra que el poder de Jesús
y su cuidado físico y espiritual no tiene fronteras ni exclusiones éticas. 39. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ok, no sean malitos. ¿Quién me ayuda con Marcos 8, nada más el verso 10? ¿Qué es el final de este relato? ¿Qué es el final de este relato? Marcos. Nada más que está en Marcos 8:10 y trae otro nombre. Amén. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y es el mismo relato. Bueno, vemos los nombres en relación a las regiones de sus nacimientos. Este movimiento geográfico y la conclusión del milagro simbolizan la universalidad de la gracia divina, extendiéndose tanto a gentiles como a judíos. Dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta y Magdala es la misma región y estamos hablando precisamente de donde salió María. Es como cuando oímos también, ¿no? Por ejemplo, Pablo de Tarso o algunos otros nombres. Jesús de Nazaret tenía que ver con sus regiones de nacimiento. Perdón, María, Madre de Dios, María Magdalena. Magdalena, Magdala. Magdalena. La Magdalena. Híjoles. Sí, no, y tampoco es lo que nos hizo creer la Iglesia Católica por siglos. Es que tocó Adelante. el punto que no quería que tocara. Sí. Estaba viendo yo el Evangelio de Magdalena y sí está muy fuerte. O sea, realmente hay muchas respuestas de las que podemos sacar ahorita. Por eso. Se le doy un intromés para que no sé cómo lo podamos juntar para la otra semana. Porque sí, hasta hay muchas respuestas vienen ahí, en el Evangelio de Magdalena. Acuérdense que era la discípulo más cercano a consentida. Dios y que tenía un sentido espiritual muy alto, que era una de las que mejor lo entendían junto con Judas, de los más preparados espiritualmente. A veces hablamos de evangelios apócrifos, pero es también para complementar la información. De hecho, tuvimos en las clases anteriores, viendo Biblias, hablamos de Biblia católica, de Biblia cristiana, de Biblia etíope, que es una Biblia que contiene 83 libros y que nuestra Biblia pues no cuenta con ellos. Entonces de repente también tocamos otros evangelios, pero era lo que les decía al inicio, sin perder la objetividad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Todo lo demás pudiera ser complementario, porque todas las religiones y todas las escrituras de diferentes sectas y religiones tienen un poco de verdad, tienen un poquito de lo que se quedaron, pero la verdad, la luz y todo, aquí lo encontramos. No hay necesidad de irnos más para allá, más para acá. Entonces nada más es para complementar la información. Muy bien. ¿Quién me ayuda? Mateo 14, del 22 al 33. Sí, Mateo 14, 22 al 33. ¿El 22? Sí. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Hasta dónde? Hasta el 33, ¿verdad? Sí, por favor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teméis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaban sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Amén. Sí, así es. Muy bien. Bueno, aquí otro milagro más. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de la multiplicación de los panes, indica el adelanto a sus discípulos, pues éste sabía lo que venía, y esto era necesario. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Recordemos que a Dios, después de la oración, lo encontramos en el silencio. También nos enseña la importancia de la oración a solas, la necesidad de apartarse del ruido y el ejemplo de Jesús al buscar comunión con el Padre. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. El viento contrario representa los obstáculos grandes y el cansancio físico ante una situación que no pueden controlar, las dificultades de la vida. Y la barca en medio de las olas simboliza los momentos difíciles que enfrentan las personas. La ausencia temporal de Jesús, él se quedó en el monte a solas para orar, dejando a los discípulos enfrentar la prueba. Aunque parece que Jesús está lejos o ausente, el texto prepara el camino para su llegada milagrosa para calmar el miedo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino sobre ellos andando sobre el mar. Los discípulos llevaban horas remando contra el viento fuerte en el mar de Galilea. Por obediencia estaban ahí porque Jesús se los mandó, lo que enseña que seguir a Dios no nos exime de pasar por dificultades. La cuarta vigilia en el pueblo judío es entre las 3 y las 6 de la mañana. Es el final de la noche, el momento de mayor cansancio y oscuridad, indicando que Jesús no llega tarde, sino en su tiempo exacto. Caminar sobre el mar, en la cultura bíblica, el mar profundo representa el caos y el peligro. Jesús domina y camina sobre aquello que atemoriza al ser humano. Es la representación simbólica. En el miedo inicial, al verlo, los discípulos se asustaron y creyeron que era un fantasma, porque no esperaban ver a alguien sobre las olas. Y el mensaje espiritual es que Cristo ve nuestra lucha en la tormenta y viene a darnos paz cuando creemos estar solos. 26. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, dando voces de miedo. Imaginemos la escena, ver a Jesús en medio de la madrugada caminando sobre el mar de Galilea. Este texto refleja la debilidad humana ante lo desconocido y marca el preludio de cómo Jesús disipa el miedo con su presencia. Vemos dominio sobre el caos, caminar sobre el agua muestra el poder de Dios sobre la naturaleza y los peligros del mundo. El miedo contra la fe, la reacción humana inmediata es el pánico, pero Jesús responde con paz, diciendo, soy yo, no teman. Este evento prepara el terreno para que los discípulos reconozcan más tarde su divinidad. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta frase los calma en la madrugada, revela la divinidad de Jesús al usar el sagrado yo soy. Y les enseña a cambiar el miedo por confianza en medio de las pruebas. Aquí vemos que el miedo de los discípulos, ya que llevaban horas remando contra el viento y las olas, al ver a Jesús sobre el agua pensaron que era un fantasma y gritaron de terror. Tened ánimo, Jesús les pide, calmar el corazón y dejar de estar aterrorizados. Yo soy. En el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento, esta expresión es ego eimi. Ego eimi. Recuerda la forma en la que Dios revela en el Antiguo Testamento. Jesús muestra que tiene el control absoluto de la naturaleza. No temáis,
La presencia de Jesús en la tormenta es la razón principal para que el discípulo no ceda al pánico. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este versículo muestra la fe audaz pero impulsiva de Pedro en medio de una tormenta, quien prefiere arriesgarse a caminar sobre el mar con tal de estar cerca de Jesús antes que quedarse seguro en la barca. Vemos el contexto y el impulso de Pedro al reconocer al Maestro. Pedro no pide hacer un milagro por vanidad, sino que su deseo principal es ir hacia Él. ¿Qué nos deje este verso? Mirar a Cristo. El éxito de caminar sobre las aguas depende de mantener los ojos fijos en Jesús y no en la tormenta. Fe contra problemas. El peligro de la duda, apartar la mirada de la palabra de Jesús. Ven, genera miedo y hace que las personas comiencen a hundirse en sus problemas. Vemos la gracia y el rescate. Ante el mínimo tropiezo, Jesús extiende su mano de inmediato para sostener al creyente de poca fe. 29. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Este versículo muestra el llamado de Jesús a Pedro para caminar sobre el agua. Enseña que la obediencia a la palabra de Jesús supera lo imposible, pero requiere mantener la mirada fija en Él, sin dudar de las dificultades. Vemos en el significado de ven la autoridad de Jesús. La palabra de Jesús da poder para hacer lo imposible. La fe en acción. Pedro obedece y sale de la barca confiado en el mandato del Señor. El enfoque principal, lo importante no es el milagro de caminar sobre el agua, sino ir hacia Jesús. Vemos la lección sobre la duda, mirar las circunstancias. Pedro aparta sus ojos de Jesús al ver el viento fuerte. El miedo debilita. Al dudar, la seguridad de la fe. Se pierde y comienza el hundimiento y la ayuda oportuna. Aunque falla, Jesús extiende su mano para rescatarlo. 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Este versículo muestra el momento en el que el apóstol Pedro aparta su mirada de Jesús, se deja vencer por el miedo ante la tormenta y empieza a caer al agua, dejando una profunda lección sobre la fe humana. 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este verso nos dice: Jesús no abandona al creyente en apuros, sino que muestra gracia y poder para sostenerlo. Jesús actúa al instante y tomando la mano de Pedro sin dejarlo caer al fondo, le llama hombre de poca fe y pregunta: ¿por qué dudó? Enfocándose en la raíz del temor. ¿Por qué dudaste? Así ya comprendemos que en los momentos difíciles la mirada debe fijarse en Cristo y no en los problemas del entorno. 32. Y cuando ellos subieron en la barca, calmó el viento. Este versículo marca el fin de la tormenta del mar de Galilea, justo después de que Jesús rescata a Pedro de hundirse. Simboliza la paz inmediata y la autoridad divina que trae la presencia de Jesús. Representa el fin de la prueba. El viento fuerte se detiene al instante en que Jesús entra en la barca con Pedro. También muestra que las tormentas de la vida se aquietan cuando se recibe a Jesús. Entonces, 33. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este versículo muestra la reacción de los discípulos al ver a Jesús calmar el viento y caminar sobre el agua, reconociendo por fin su poder divino y su identidad como el Hijo de Dios. Al decir: verdaderamente eres Hijo de Dios, los discípulos pasan del miedo y la duda a la fe absoluta. Vemos la autoridad sobre la naturaleza. Comprenden que Jesús tiene el poder exclusivo de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza y más aún, la misma naturaleza reconociendo a su Creador. También no solo le tiene miedo o respeto, sino que se postran y lo adoran como Dios.
Posteriormente, Jesús continúa haciendo milagros en su recorrido a través de sus años de ministerio a multitudes. Ahora, por favor, pasemos a Mateo 17, versos del 1 al 13. Esto es una chulada, pongan mucha atención. De Mateo 17, del 1 al 3. Amén. Amén. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a hacer 13, ¿verdad? Sí, por Al favor. oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no teméis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le concedieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanita. Este pasaje también es un milagro, es una manifestación de gloria y paralelismo al Adán Kadmón. Es el hombre primordial o hombre original. Representa la primera manifestación de la luz divina que surge tras la contracción del Tzimtzum, el infinito, el Ein Sof. Sirve como el plano espiritual más elevado y el arquetipo de toda la creación posterior. Recordemos que esto lo vimos en un estudio sobre Melquisedec, que muy probablemente en el diseño original Adán y Eva también irradiaban esa luz, también irradiaban ese brillo del que se habla aquí en este pasaje. El Adán Kadmón es el hombre original y la manifestación de la luz divina que surge tras la contracción del Tzimtzum. Esto es algo muy profundo, esto es teología judía, es Dios mismo haciendo la creación, expandiendo y contrayéndose para poder crear, porque Dios está completo. Dios no necesita nada, Dios es un todo. Pero para poder crear tiene que contraerse y luego expandirse para que la creación vaya surgiendo. Se dice o se habla en la Biblia de que hay 3 cielos y en el tercer cielo es donde opera Dios. Y a veces se les conoce como cielo o en otras teologías se habla como dimensiones. Pero para ser más concretos, no es que Dios habita en el tercer cielo o en otra dimensión. Simple y sencillamente, todas las dimensiones habitan en Dios. Dios es todo, desde la más alta hasta la terrenal en donde estamos. Y primer punto, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Su hermano de qué? Su hermano de apostolado, su hermano de la iglesia, su hermano de qué. Porque si hubiera sido su hermano de la fe o algún seguidor así lo hubiera marcado, ¿no? Pero aquí entramos con detalles porque luego hay hermanitos católicos que dicen, no, María ya no tuvo más hijos, María no tuvo nadie, solo fue Jesús. Y no, Jesús tuvo más hermanos.
Entonces, primer punto, aquí está, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Ok. Si no, no puede ser su hermano de la fe, porque pues él es Sí, el sí, Cristo. sí. Entre los apóstoles sí son hermanos. Bien, este versículo introduce un momento cumbre de revelación divina anticipando su gloria celestial y su victoria sobre el sufrimiento ante la cruz. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto revela la verdadera naturaleza divina de Cristo a Pedro, Jacobo y Juan, mostrando un anticipo de su gloria celestial antes de sufrir en la cruz. Vemos la divinidad de Jesús, el brillo y la luz muestran que Jesús no solo es un profeta o maestro humano, sino Dios mismo en forma visible. Y en conexión con el Antiguo Testamento, el rostro resplandeciente recuerdan a Moisés cuando bajó del monte Sinaí tras hablar con Dios. Recordemos que bajó del monte y se tenía que cubrir el rostro porque resplandecía y de él salían truenos y rayos y la gente tenía miedo. Y eso que solo venía reflejando la gloria de Dios. Jesús estaba completamente iluminado. Bueno, recordemos en Melquisedec el hecho de que quizás esta era la forma original de los primeros padres, Adán y Eva. Y he aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto es un gran misterio, porque ¿qué pasó con el cuerpo de Moisés? No se encontró. San Miguel El Señor no Arcángel, quiso que se encontrara. San Miguel Arcángel y Hasatán estaban peleando por él y no entró a la tierra prometida y no se encontró. ¿Y Elías? Se supone que fue llevado al cielo, ¿no? Amén, exactamente. Fue llevado al cielo en un torbellino de fuego. Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, podemos pensar que uno no se encontró el cuerpo y el otro nunca murió. Pero bueno, Moisés y Elías. El hablar Moisés y Elías con Jesús simboliza que es la cumbre de la ley. Moisés simboliza la ley sagrada en el Sinaí. Y de los profetas, Elías, representando a los profetas y la restauración esperada. Mucha gente los conecta con los dos testigos, porque uno es representante de la ley y otro representante de los profetas. ¿Cuáles dos testigos? Apocalipsis. A los dos testigos que la bestia los matará, los vencerá, y los tendrá en exhibición en la plaza y a los 3 días resucitarán. Así dice la Escritura. Pero bueno, viendo el diplomado en Apocalipsis, no son Moisés y Elías. Lamento decirles que no, pero continuamos. Mostrando que toda la antigua revelación apunta y cede su lugar al Hijo de Dios. La conversación, hablan con Jesús sobre su muerte, uniendo la historia de Israel con el sacrificio redentor de Cristo. Hay teorías ahí muy locas, por ejemplo, mi hermanita que le encanta el Código Da Vinci y las bodas de Caná fueron las de Jesús y tuvo un hijo. Ok, también hay teorías muy locas de JJ Benítez, no sé si lo han oído, Caballo de Troya, que no eran Elías, sino eran Moisés, que son ángeles, son extraterrestres y cosas así. Os lo comento para que no se me confundan, por si oyen novelas, teorías y fantasías. No, es que nos confundamos. Conforme van saliendo cosas que no sabíamos, no conocíamos, van saliendo más preguntas. Pero también yo lo he dicho, van saliendo más respuestas. Luego escuchamos. ¿Es la verdad o no es la verdad? No son teorías locas. Sí, Entonces, hay que ver más allá también y estudiar más allá de lo que es la Biblia y a lo mejor también la ciencia. Y son cosas que son también apócrifas. O sea, no se dicen porque sí. No están peleadas la ciencia y la teología. Entre más avanza la ciencia, más van de la mano. Pero no podemos hablar o esperar que sea situación de extraterrestres. ¿Por qué? La Biblia habla de dos creaciones, solo dos, los ángeles y nosotros.
Y los ángeles que no están con Dios son del otro equipo. Entonces no podemos estar pensando que los extraterrestres, porque les podemos llamar así, porque viven en otras dimensiones y en otros planos, pero son los que se fueron del otro lado. Entonces no podríamos pensar que, bueno, a ver, en sentido literal, Jesús es extraterrestre. Ya estaríamos jugando con teorías. No estaríamos haciendo nada aquí entonces. Ya estaríamos jugando con teorías que, por eso les decía, JJ Benítez en su libro Caballo de Troya, dice que no, que estaba hablando con dos seres espaciales que descendieron de una nube, el tiempo se detuvo y tuvieron conversación con Cristo, pero que no eran Elías, que no eran Moisés. Ya son cosas muy fuertes, muy heréticas. Las tomamos en cuenta como conocimiento, pero no podemos pensar que sea verdad, porque entonces sí nos sacaría completamente de todo esto. Es que es lo mismo que le decía, si nos metemos a los evangelios que no están aquí en las Biblias tradicionales, sería meternos a otra cosa que a lo mejor se tomaría Los mal. testigos de Jehová sí están muy así de que piensan que Jesús sí es extraterrestre. O sea, los testigos de Jehová. Por todo lo que implica tan solo, bueno, eso me lo dijo un testigo de Jehová, la crucifixión. Y también si nos vamos a la lógica y al entendimiento, un hombre normal como tú, como yo, no hubiera podido cargar esa cruz de ese peso desde donde estuvo hasta donde fue. Lo trajeron de la Sierra a la Meca. Ese hombre casi se quedó sin sangre porque fue azotado, le pegaron y todo, y luego vete para allá ahora, y ahora vete para acá, y no, yo no, y así lo tuvieron. Ya iba todo como iba y llegó a la cruz. Entonces una persona humana normal, pues yo digo que no hubiera podido lograr hacer eso. Y tiene toda la razón, hermanita. Lo explicamos en Melquisedec. Primero que nada se hizo de forma humana. Y Era, me estás dando la razón en otras era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. No todo. Era más que 50% humano, lo que corresponde a los genes de María. Pero la otra parte era Dios mismo. Dios mismo, es que esto es largo de explicar. Dios mismo Dios mismo en un hombre santo. Pero entonces me estás dando la razón. Pero no es extraterrestre de... O sea, yo no estoy diciendo que sea extraterrestre, yo estoy diciendo simplemente que ellos piensan por esa situación de que una persona normal no hubiera podido lograr. El mismo Hasatán se lo dijo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Nadie puede cargar todos los pecados del mundo. En el original arameo, Laidai, nadie puede. Simón de Cirene lo ayudó con la cruz. Y finalmente fue un trayecto bastante fuerte que efectivamente un ser humano normal no lo hubiera aguantado. Era el Hijo de Dios, pagando por nuestros pecados. Y es lo que he explicado en otros trabajos, que no podían ser los ángeles, no podían ser los santos, no podíamos ser nosotros, porque la ofensa había sido a Dios. Entonces tenía que ser Dios mismo retribuyendo o pagando ese pecado a sí mismo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Pero no es que sea como a veces lo concebimos extraterrestre como tal, no. Ahora, testigos de Jehová son una secta. Hemos platicado mucho esa parte de que no hay ahí un lineamiento como la Iglesia Católica, que son apostólicos, se suceden y que creen que sigue siendo el sucesor de Pedro, el Papa y todo eso, o en nuestro caso cristiano, que venimos de pastores hacia atrás, que fueron consagrados mediante la imposición de manos y probablemente ungidos en aceite, que traen una línea pastoral desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El inicio de ellos fue así, se sentaron a la mesa, empezaron a estudiar y lo que les pareció y lo que no, y así se expandieron. Creo que ahí es el punto.
Qué bueno que aquí se permite tocar. Era parte de lo que decíamos, esta no es una iglesia legalista. O sea, cada persona tiene su opinión. La verdad solamente la tiene mi Padre amado y es la Biblia. Pero es una Biblia que para mí, en lo personal, le quitaron sabiduría. ¿En qué lo veo? Porque me he metido un poquito y hay muchos libros que no están aquí todavía metidos en esto. Vamos viendo lo de la Biblia etíope y todo eso, entonces por eso se respeta un poquito los comentarios. Yo he seguido otros discipulados donde son muy, yo le llamo legalistas porque no permiten, no, eso ni lo toques porque no es cierto, ni siquiera dan la palabra o te dan una explicación de alguna manera. Sabes que mira, respetando eso, no sé si sea cierto o no, es tu punto de vista y se respeta. Porque yo sé aquí me regreso a algo que sí para mí creo que es importante, son los milagros. Así, sí. Para mí me gustaría aterrizarlos algo importante. Los discípulos convivieron con Dios, Sí. vieron con Dios, Sí. vieron los milagros con Dios, Sí, hablando en Jesucristo. así es. Nosotros que no lo hemos visto, que lo estamos conociendo, No me andes spoileando. sí creemos en Él. Yo sí creo en lo personal en Él. Creo que es lo más importante de la bendición que nos da, ese milagro que nos da Dios Padre. Porque cuántas veces, o sea, vivimos o vemos en la teología o en la Biblia, en la historia, los discípulos, la gente convivió con Él y no creían en Él. No creían, o sea, viendo los milagros, viendo todo lo que hacía. Es correcto. Yo creo que hoy estamos bendecidos porque sabemos que hay un Dios todopoderoso, que es único solo. Para mí es tripartita y siempre va a ser, ¿por qué? Porque es Dios Padre, Dios Hijo, que es el que nos salvó o nos perdonó de los pecados en la cruz, y el que convive con nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que no hay más milagro que ese. Es correcto, así es. Muy bien, bueno. Amén. Continuamos aquí. Vemos su presencia, confirma que Jesús no contradice las escrituras previas, sino que las completa. Y algo más, la voz del Padre después dirá, a Él escuchen, marcando la transición a la autoridad total a Jesús por encima de la ley y de los profetas. Va de vuelta por si no le cachamos rápido. Algo más importante, después la voz del Padre que dirá, a Él escuchen, marcando la transición de la autoridad a Jesús, que está por encima de la ley y de los profetas. 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Esto refleja la acción humana de querer retener un momento de gloria y poner a Jesús al mismo nivel que los grandes profetas del Antiguo Testamento. Pedro estaba maravillado ante la gloria divina, tanto que no dimensionaba el hecho de lo que veía, pues eran Moisés y Elías. Pregunto, ¿y cómo, hermanita, si no teníamos Motorola, Samsung, Honor, Canon, Nikon? ¿Cómo sabían que eran Moisés y Elías si no había cámaras ni retratos? ¿En la transfiguración? ¿Cómo sabían los apóstoles que eran Moisés y Elías? Si ellos vivieron tantos mil años atrás. ¿Podría ser por revelación? Amén. El Espíritu Santo se los reveló. Con la revelación. Sabían que eran Moisés y Elías, nunca los habían visto, pero el Espíritu los guiaba. También podría ser porque, por ejemplo, también a los apóstoles les revelado que Jesús es el Hijo de Dios por el medio del Espíritu. Y muchos, bueno, si las profecías decían que iba a venir el Hijo de Dios, que los iba a libertar, ninguno había conocido como tal el rostro de Jesús o quién iba a ser, en dónde iba a ser, por medio del Espíritu les fue revelado. Amén, así es. De hecho, hay una profecía desde el tiempo de Moisés del Mesías. Entonces ya lo esperaban. Y nosotros también, aunque ya vino. Entonces el Espíritu es lo que nos revela. Su verdad, la transfiguración la acompañan 3 apóstoles. Sí. Yo me quedé, Sí. no, pues, Pedro, no me acuerdo. Juan y Jacobo. O sea, él baja, en la transfiguración él baja con ellos. A lo mejor ya como hombre, no sé si ahí tenga que ver que les diga o no les diga a qué fue, o como Moisés que bajó de las... Vamos para allá, vamos para allá. Ok, muy bien.
Entonces, bueno, Pedro estaba maravillado, no dimensionaba cómo sabían que eran ellos. Pedro quería prolongar esa experiencia en la montaña al sugerir 3 enramadas separadas para cada uno. Pedro colocaba a Jesús, Moisés y Elías en una misma categoría de honor. Otro significado de este momento es que días antes se había anunciado la cruz. Pedro buscaba quedarse en la comodidad de la luz y la gloria sin pasar por el dolor del sacrificio. 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La nube brillante es la presencia de Dios, llamada la Shekinah, así lo llaman nuestros hermanos judíos. Muestra que Dios mismo estaba ahí. La voz del Padre corrige a Pedro. Pedro quería poner 3 tiendas iguales para Jesús, Moisés y Elías. Moisés representaba la ley, ya lo vimos, Elías los profetas. Ponerlos al mismo nivel que Jesús era un error. Dios ordena obedecer y prestar atención solo a Jesús. Él es la máxima autoridad y el único Hijo. La Shekinah es la gloria de Dios. ¿Y la gloria de Dios quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Los discípulos Pedro, Jacobo y Juan caen con el rostro en tierra y sienten un gran terror al escuchar la voz de Dios Padre desde la nube luminosa durante la transfiguración de Jesús. Esta reacción muestra la profunda reverencia y el terror humano ante la majestad y santidad de Dios. 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantáis y no temáis. El versículo muestra la cercanía de Jesús, su toque humano que consuela y su llamado a superar el miedo, que supera el miedo ante lo divino. Recordemos que los discípulos sabían que en el Antiguo Testamento ver a Dios significaba morir, por lo que sintieron pánico al escuchar la voz celestial. Jesús realiza 3 gestos claves. Se acerca, los toca y les habla. El toque físico y humano de Jesús disipa el terror que la voz de la divinidad les había causado. Las palabras levántate y no teman son una invitación a recuperar la esperanza, dejando atrás la parálisis del miedo para volver a mirar solo a Jesús. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este verso revela que la ley, Moisés y los profetas Elías se apartan para dejar el protagonismo absoluto a Cristo, quien es la única autoridad y salvación. Es el fin de la visión. Solo queda Cristo como centro. Confirma que Jesús está por encima de la antigua de la antigua ley y de los profetas. Los discípulos ya no tienen miedo y encuentran paz al ver a su maestro. Moisés y Elías ambos testifican que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. La voz de Dios desde la nube ordena: antes, escúchenlo. Quedarse solo con Jesús significa obedecer su palabra por encima de todo lo demás. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esto es porque la gente buscaba un rey político o militar inmediato por lo que estaban viviendo en esos momentos. Contar la gloria antes de tiempo confundiría más al pueblo. Jesús debía sufrir y morir. Hablar de gloria prematura distraería del camino del Calvario. La resurrección es la clave para entender quién es Jesús. Sin ella, la visión carecería de su contexto salvador completo. Esto evita confusiones sobre un Mesías político terrenal, protege su misión antes de la cruz y asegura que el milagro se entienda a la luz de su victoria final sobre la muerte. 10. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen que los escribas que es necesario que Elías venga primero? Basándonos en las profecías de Malaquías, los judíos esperaban que el profeta Elías regresara de forma física antes de la llegada del Mesías para preparar al pueblo.
Al ver que Elías apareció en el monte y luego se fue, los discípulos se confunden sobre el orden cronológico de los eventos y consultan a Jesús. 11. Respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Esto se refiere a Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y poder de Elías para preparar el camino al Mesías, cumpliendo las profecías bíblicas. ¿Cómo vivía Elías? De lo más austero y en el desierto. Bien. ¿Cómo vivía Juan? Igual, ¿no? Amén, vivía igual, es correcto. ¿Qué comía Elías? ¿Qué comía Juan? Pues pan nada más. Yo creo que no gustaban las verduras. Ni las frutas. Ajá. El maní, ¿no? No, hermanita, eso fue con Moisés. Ah. Miel y langostas. Langostas y miel. Ah, ¿sí? Amén. Eso es. Ahora, algo No, importante. si va mal, la langosta está carísima. No de esas. ¿Se acuerdan que hablábamos hace ratito de María de Magdala, de Jesús de Nazaret, de Pablo de Tarso? Bueno, ¿cómo conocemos a Elías? ¿Como Elías? No, tiene otro nombre, ¿no? El profeta Elías se conoce como Amén. ¿Cómo? Tisbita, dice la Biblia. Así No sé si es. por el lugar de donde es. ¿Y qué? Elías Tisbita. Tisbita, con T. Tisbita. Ok. ¿Dónde está Tisbita? No, pues, Está en quién sabe. Judea. Hay una región terrenal que se puede relacionar con esto, pero también en el contexto y las escrituras judías se refiere a una región celestial. Entonces, esa región celestial, de donde viene Elías Tisbita, por eso dice nuestro Señor Jesucristo, Elías ya vino en Juan. Juan traía el espíritu de Elías. Vamos, Juan el Bautista. Juan el Bautista, vamos para allá. Sí, pues. Bien. ¿Reencarnación? El espíritu de. Luego platicamos del alma y el espíritu, pero el espíritu de estaba en Juan. La restauración se relaciona con la labor de Juan al llamar al arrepentimiento y enderezar los corazones del pueblo hacia Dios antes del ministerio de Cristo. 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron, así que también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El cumplimiento en Juan el Bautista. Jesús aclara que la profecía sobre el regreso de Elías se cumplió de forma espiritual a través de la labor de Juan el Bautista, quien llamó al arrepentimiento. Vemos que así como las autoridades y la gente rechazaron y mataron a Juan, de la misma manera harían sufrir a Jesús. El versículo conecta el sufrimiento del precursor con el sufrimiento inevitable de Jesús en la cruz antes de la gloria. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba o les había hablado de Juan el Bautista. Comprenden que Jesús se refería a Juan el Bautista y no a una reencarnación literal. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Así o le damos al último? ¿Ya? Ya. Bien, perfecto. ¿Dudas, preguntas para cerrar? Dudas un resto, pues. Pues adelante, adelante.